Juan Villoro está aquí en Caracas, en la Plaza Altamira. Él es un escritor mexicano, novelista, cuentista, cronista, para quien además la ciudad es un tema como muy importante. Entiendo, Juan, que además vienes de una tradición, podría decir yo, ligada a México, que me parecería interesante poder empezar por ahí. Es decir, Luis Emilio Pacheco hablaba de la post-ciudad, ¿no? Monsiváis habló de la ciudad post-apocalíptica, cosa que tú también has retomado eso, y hablan de la ciudad después de la tragedia, una vez que ha pasado lo peor. ¿Cómo es eso? Bueno, es que la Ciudad de México es un espacio verdaderamente sorprendente que desafía el entendimiento humano. Cuando yo nací, que fue en 1956, la Ciudad de México tenía 2 millones de habitantes, era una ciudad todavía abarcable, era una ciudad con confines definidos. 2 años después, en 1958, Carlos Fuentes escribió La región más transparente, en donde la novela se convierte en el principal personaje de la ciudad. No es la primera novela urbana de México. Martín Luis Guzmán tiene narrativa urbana, por ejemplo, pero Carlos Fuentes es el primer autor que hace de la capital su protagonista. Hoy en día, esa ciudad que tenía 2 millones de habitantes tiene posiblemente 20 millones de habitantes. Ni siquiera sabemos cuántos. La experiencia de vivir en una ciudad que se ha expandido y que ha crecido de una manera tan vertiginosa, obviamente ha trastocado todos los valores, todas las nociones que teníamos respecto a lo que debe ser la vida urbana. Que una ciudad de 1958, 56, a el tiempo contemporáneo, al principios del siglo XXI, pase de 2 millones a 20 millones, pues es un fenómeno que obviamente cambia todo lo que es la manera de vivir en la ciudad. Es como si nosotros estuviéramos en una ciudad que ella misma se ha convertido en un nómada. Es como si la propia ciudad hubiera migrado y se hubiera convertido en otra. En México se puede ser migrante sin moverse, porque como la ciudad cambia por ti, pasa este fenómeno que Eduardo Lizalde advertía en un poema, que el tigre del zoológico se escapa por las calles de la Ciudad de México y descubre que la ciudad anda suelta, ¿no? Nosotros normalmente pensaríamos que una bestia anda suelta, pues esa bestia es la ciudad en su conjunto. De ahí que muchos escritores como los que tú mencionas, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Vicente Leñero, muchos otros autores, hayamos tratado de buscarle un sentido a esa ciudad. Nos preguntamos todos los días, ¿por qué diablos vivimos aquí? Cuando yo leo reportes en la prensa internacional de la Ciudad de México, generalmente se pone el acento en algún defecto muy clave. Por ejemplo, la ciudad más contaminada del mundo, una de las más inseguras, posiblemente la más poblada. Bueno, ¿qué nos retiene en un entorno que desafía la coexistencia entre los hombres? ¿Y qué te retiene? ¿Cuál es la respuesta? La verdad es que yo creo que nadie sabe, y por eso justamente tratamos de indagarlo a través de la literatura. Desde un punto de vista racional, la Ciudad de México debería ser ya un pueblo fantasma. Es tan difícil vivir a 2.200 metros de altura, en un valle encajonado, en donde no hay ventilación para que pueda salir la contaminación, y con todos los problemas que tenemos. Hay terremotos, hay posibles erupciones volcánicas, deslave de los volcanes. En fin, es como un laboratorio para el fin de los tiempos. Y sin embargo, ahí estamos. Monsiváis ha desarrollado una teoría que a mí me gusta muchísimo, que es la idea del post-apocalipsis. De acuerdo con Monsiváis, no es que pensemos que va a ocurrir una tragedia en la Ciudad de México, sino que más bien nos hemos convencido, y esto por supuesto es un engaño, es una treta a la que nos hemos sometido todos para seguir ahí, de que somos el resultado de una catástrofe. O sea, no es que estemos viendo los signos de algo que va a venir, sino que ya somos nosotros el saldo de lo que pasó. Hubo en algún momento ilocalizable una hecatombe, una radiación nuclear, un terremoto, pero como decimos en México, la libramos. O sea, ya estamos del otro lado de la tragedia. Entonces, la psicología común en México es la del superviviente. Nosotros ya sobrevivimos a la tragedia, somos como náufragos en la ciudad, sabemos que esto nos dejó en muy mala situación, somos el resultado de los estragos, pero podemos seguir ahí porque ya lo peor no es para nosotros. Entonces se desplaza el daño a un momento simbólico en el pasado en donde eso no ocurrió, pero es como si ya hubiera ocurrido. Entonces, para los mexicanos de hoy en día en el DF es como si el fin del mundo ya hubiera pasado y estamos después del juicio final.
y por lo tanto vale la pena estar ahí y podemos seguir contentos. Pero, sin embargo, incluso el registro que tú haces en algunas crónicas dice, seguimos creciendo. No hay posibilidad de detener ese crecimiento. Incluso en algún momento hablas de que parece que la ciudad tuviera una naturaleza propia, fuera una máquina ingobernable que ya simplemente no tiene salida, va a seguir creciendo, va a seguir multiplicándose, estirando sus límites y que no hay posibilidad de hacer otra cosa sino de padecerla. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que ese es el gran problema de ciertas ciudades latinoamericanas o asiáticas, ¿no? Como Calcuta, como Sao Paulo, como México, que son un mecanismo de crecimiento y son mecanismos de crecimiento desaforados. No hay manera de tener su lógica de avance. Se pueden establecer ciertas cotas de crecimiento, poner ciertos filtros para que la ciudad no avance tanto, pero de cualquier manera sigue creciendo. En México hemos visto una expansión extrañísima porque, digamos, la ciudad era una ciudad muy bonita, con un lago, con un ecosistema muy agradable que fascinó a los conquistadores cuando llegaron ahí, vieron la ciudad flotante de los aztecas, la compararon con Venecia, los soldados españoles que habían hecho la guerra de Italia, y posteriormente el lago se secó y ese horizonte quedó devastado. Luego vino un siguiente horizonte de destrucción que fue el cielo. O sea, el cielo se dejó de ver en la Ciudad de México por la contaminación, por el polvo que emana de lo que fue el lago de Texcoco. Y a mí me sorprendió muchísimo cuando yo fui a una exposición de dibujos infantiles hace ya bastante tiempo, hace como 15 años, y me sorprendió que en los retratos que los niños hacían de la ciudad, ningún niño usaba el azul para el cielo. O sea, habíamos llegado al café celeste, ¿no? O al gris celeste, que eran los colores con los que los niños, de manera bastante realista, representaban el cielo de la ciudad. Entonces, si el primer horizonte de destrucción fue el agua, el lago, el segundo fue el cielo. Y ahora la ciudad ha crecido de manera sorprendente bajo tierra, ¿no? Las principales obras de la ciudad son subterráneas. Por ejemplo, el metro de la Ciudad de México es una ciudad en movimiento. Todos los días hay 5 millones de usuarios del metro. Esto sería suficiente para constituir una capital europea de importancia. Hay otras obras como el drenaje profundo, por ejemplo, que es una de las principales obras de ingeniería, de modo que cuando pensábamos que la ciudad ya estaba limitada en su capacidad de avance, ha crecido de alguna manera bajo tierra. Y ahora, en los tiempos recientes, ha crecido en el famoso segundo piso del periférico. Y yo me sospecho que el segundo piso del periférico es el anuncio del segundo piso de una ciudad alterna. Claro. O sea, que pronto habrá una ciudad de segundo piso, ya como en una fantasía tipo Blade Runner, claro, en donde la ciudad seguirá creciendo. Ya no, como pensábamos algunos, solamente hacia abajo, bajo tierra, en el metro y construcciones subterráneas, sino incluso en un posible segundo piso. De modo que, como bien decías, hay una lógica de avance que no se detiene. Pero ahí es porque me acordé ahorita de algo que leí, los mexicanos que viven en el DF, los chilangos, estaban fascinados con el segundo piso. Había una especie como de emoción. Bueno, mira, fue un proceso bíblico el segundo piso. En México casi todas las edificaciones de este tipo son cataclismos de orden casi mítico, ¿no? Equivalentes al momento en que se desenterraron los ídolos de la tierra para llevarlos al Museo de Antropología. Entonces la gente sufrió muchísimo la construcción del segundo piso porque colapsó el tráfico de la ciudad. Y hubo gente que incluso se cambió de casa porque no podía vivir en las inmediaciones de las obras, porque resultaba para ellos, digamos, una situación en la que tenían que viajar 2 o 3 horas más a sus trabajos por vivir en esa zona. Entonces, después de esa devastación que fue la construcción dolorosa del segundo piso, que es como construir nuevamente las pirámides de Teotihuacán, ahora la gente está fascinada con el vértigo de poder avanzar tan rápido en el segundo piso, que ha sido una vía rápida por el momento sumamente eficaz, de modo que hay ahora una felicidad de estar en el segundo piso. Lo que pasa es que a mí me parece que el segundo piso es un poco una metáfora de nuestra realidad. Podemos avanzar muy rápido, pero no tenemos hacia dónde. Claro.